Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro. Cuando pensamos en el territorio de Chile, todos tenemos en mente lo que aprendimos en el colegio. Un mapa con 3 partes. Una es el Chile continental, esa franja bien larga y angosta. Luego el Chile insular, con Rapa Nui bien metido adentro del Pacífico. Y el territorio chileno antártico, esa especie de cono donde se destaca la península de la Tierra de O'Higgins. Todo eso es Chile, así lo aprendimos en el colegio, con 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión, casi 2/3 de ellos en la Antártica. Y es el mapa que seguimos viendo hasta el día de hoy, en el informe del tiempo, por ejemplo, donde nos cuentan cómo va a estar el clima en nuestro territorio de la Antártica. Todavía me acuerdo del shock, de la sorpresa que me llevé la primera vez que vi un mapa argentino sobre Argentina, y que, además de las Malvinas, por supuesto, incluía también el territorio antártico argentino, con la misma península que es parte del nuestro. Y después supe que también los británicos consideran que un segmento de ese territorio, les pertenece a ellos. Claro, es algo que no nos enseñan tan claramente en el colegio, o al menos no en mi época, que nuestro territorio antártico es una reclamación, que otros países tienen reclamaciones incluso sobrepuestas a la nuestra y que nadie ejerce realmente soberanía en la Antártica tal como la entendemos y la ejercemos indiscutidamente en Arica, en Punta Arenas o en Rapa Nui. Vamos a explicar eso en detalle hoy con expertos, pero para adelantar una explicación somera, por sus condiciones extremas, la Antártica es el único continente sin población nativa, que quedó fuera de la colonización. Nadie tomó posesión de ella y el apetito comenzó a crecer en el siglo XIX y en el siglo XX con expediciones hasta que 7 países reclamaron su derecho a ejercer soberanía. Los primeros 4 son bastante obvios mirando el mapa. Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Chile. Todos países que miramos hacia el Polo Sur. Los otros 3 son una mezcla de resabios coloniales, algunas hazañas expedicionarias y harta personalidad también. Reino Unido, que reclama una extensión de las Malvinas, Francia, que puso su bandera en una expedición en 1840, y Noruega, que está al otro extremo del mundo, mira al Ártico, pero bueno, fue un noruego, Amundsen, el primer hombre en llegar al Polo Sur en 1911. La Guerra Fría hizo que los apetitos de las superpotencias se centraran en la Antártica. Hubo algunos zafarranchos de incidentes armados y finalmente en 1959 se firmó el Tratado Antártico, que en una metáfora muy adecuada se dice que congela las reivindicaciones de territorio y prohíbe los usos militares y la extracción de recursos minerales y de hidrocarburos como el petróleo desde la Antártica. Será, nos dicen desde entonces, un continente para la paz y para la ciencia. Claro que periódicamente hay desafíos a ese status quo que suena tan plácido. En las últimas semanas hemos visto varios de ellos. En abril, Argentina anunció la instalación de una base militar conjunta con Estados Unidos en Ushuaia, en la Tierra del Fuego. El presidente argentino lo definió así. Es, dijo, el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años, porque al hacer una base militar en Ushuaia nos avala el reclamo sobre la Antártida. Entre paréntesis, en Argentina y en la mayor parte de Hispanoamérica suelen hablar de la Antártida, con D. En Chile hablamos de la Antártica, ambas palabras son correctas. La Cancillería chilena respondió con una declaración diplomática, pero con un poco de picante también. Lo siguiente, el presidente Milei reconoce que Chile ha avanzado más en su proyección antártica y que Punta Arenas es la principal puerta de entrada al continente blanco. Un poco antes, Argentina había reclamado formalmente por un mapa elaborado por la Armada de Chile que, según decían en la Cancillería de Buenos Aires, mostraba como espacios marítimos chilenos zonas que ellos consideran que son suyas en el extremo sur. Y hace poco hubo otra noticia que hizo titulares no solo en Chile y Argentina, sino que en todo el mundo. Según fuentes británicas, una expedición rusa encontró un depósito con el equivalente a 500.000 millones de barriles de petróleo en la Antártica, precisamente en esa zona que reclamamos chilenos, argentinos y británicos. Para que se hagan una idea de la dimensión de este hallazgo, esto sería el doble de todas las reservas de petróleo que hay en este momento en Arabia Saudita. Un descubrimiento que se suma a las presiones de China, la nueva superpotencia, que comienza a mirar con mucho interés esta zona
y de Irán, que acaba de proclamar que también tiene derechos territoriales sobre la Antártica. Hoy, en Lo que Importa, vamos a hablar de este tema fascinante, la Antártica, de la historia, de los argumentos que sostienen el reclamo de Chile sobre esta zona y de preguntas que surgen de inmediato. Por ejemplo, ¿quién juzga un crimen que se cometa en la Antártica? ¿Hasta cuánto dura este congelamiento de las actividades extractivas y militares en la zona? ¿Qué investigaciones científicas se están haciendo allí y cómo la crisis climática está afectando esos hielos eternos de los que depende en gran parte la vida y la civilización humana? Aquí comienza un nuevo episodio de Lo que Importa. Vamos a conversar ahora con Luis Valentín Ferrada. Luis Valentín es director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile e investigador principal del Instituto Milenio Base, un entusiasta del derecho y un entusiasta de la Antártica. Luis Valentín, gracias por estar hoy con nosotros en Lo que Importa. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Partamos contando de dónde nace o cuáles son las fuentes del reclamo chileno, de decir nosotros tenemos derecho soberano sobre la Antártica. ¿De dónde sale? Esto es antiquísimo, en realidad tiene que ver con la época colonial. Cuando parte la conquista y la dominación de América, muy poco tiempo después, se empieza a advertir que, bueno, hay otro territorio, la cartografía ya lo mostraba, que hay otro territorio que no se conocía, pero que estaba al sur. Entonces, cuando desde la monarquía castellana van dando los distintos títulos a las distintas capitulaciones, se llaman las distintas capitulaciones para ir descubriendo áreas de América. Bueno, hay una que está al sur de todo, diremos. No se olvide que el Estrecho de Magallanes se descubre en 1520, pero el Cabo de Hornos se descubre recién en 1616. Entonces hay incluso un siglo en que se piensa que al otro lado del estrecho comienza la Antártica. Y al primero que se le dan capitulaciones para esta área es Pedro Sancho de la Hoz. Y Pedro Sancho de la Hoz viaja hacia Chile con Pedro Valdivia. Era un personaje de fábula con muchas cosas, y este hombre, entre otras cosas curiosas, intenta asesinar a Pedro Valdivia en lo que hoy en día es Chihu Chihu, en el poblado de Chihu Chihu, ahí al lado del Loa. Bueno, lo quieren juzgar por aquello, diremos, y Pedro Valdivia decide, inteligentemente, en vez de sencillamente darle muerte o lo que fuera, decide perdonarle esta traición a cambio que le cediera los títulos que él traía. De tal manera que cuando Pedro Valdivia llega al Valle de Santiago, llega como teniente gobernador de Pizarro respecto al Chile central, pero ya llega como gobernador de la Terra Australis, todavía no propiamente descubierta, pero que se sabía que estaba. Y es tanto así que en los títulos siguientes, Jerónimo Alderete, etcétera, de ahí para adelante, los que suceden a Pedro Valdivia, ya se incorpora en los títulos de esta Capitanía General del Reino de Chile estas tierras que estaban al otro lado del Estrecho de Magallanes y que se entendían que esto era la Antártica. ¿Y la República de Chile entonces toma de alguna manera ese mismo derecho? Claro, el principio que se usa ahí en esa materia se llama el principio Lutis Possidetis, según el cual los países que se independizaron del Imperio Castellano en América van a heredar de alguna manera los territorios que pertenecían a la unidad administrativa castellana a la cual sucedían. Entonces, la República de Chile hereda el territorio que era de la Capitanía General del Reino de Chile. Argentina, la República Federal Argentina, lo que era el Virreinato de Buenos Aires, y así sucesivamente. Entonces, los títulos de Chile son antiquísimos. Tanto así que hacia allá al final de la colonia, cuando ya se tenía un conocimiento más cierto de esto, hay una serie de documentos. Y O'Higgins, la Antártica se incorpora más allá de cuando se descubre, que eso se discute, se dice que en 1603, incluso Gabriel de Castilla la habría descubierto, etc. Pero lo que es claro es que se incorpora al devenir de la humanidad hacia 1820. Y es curioso entonces que durante el gobierno de O'Higgins hay documentación respecto a la Antártica, y luego cuando O'Higgins ya estaba en el Perú, en su autoexilio, diremos, él escribe cartas donde relata y señala que la soberanía del Estado de Chile llega a las Islas Shetland del Sur, que era lo que en ese momento se conocía que existía, pero ya en la península antártica. Entonces estos títulos son antiquísimos. Piensa tú que el primer mapa, y esto es el primer mapa de la humanidad, desde luego, que dibuja la península antártica como parte de un país es en Chile en 1884. Ya en el gobierno del presidente Riesco se empiezan a dar concesiones para explotación de la Antártica y de todos esos territorios. Entonces, la verdad es que, claro, de alguna manera, la fase más internacional de esta materia parte hacia 1906, cuando Chile empieza a negociar con Argentina, un tratado que no llegó a ser tal, pero para dividirse la península antártica. Pero lo que se hace en 1940, cuando se fijan
los límites del territorio chileno antártico, y por lo demás lo dice el decreto, eso no lo estoy diciendo yo, es retomar una discusión que ya venía del siglo XIX. Ahora, tú lo dices, aquí también entra Argentina en la discusión, Claro. ¿no? Argentina tiene también su propia historia y sus propios argumentos jurídicos para decir, no, esto que dice Chile dice que es de Chile, ¿realmente es de Argentina? Tiene una historia, pero me parece que menos sólida. Efectivamente, lo que pasa es que para el rey de Castilla, rey de España, bueno, todo era suyo. Entonces, las atribuciones que le daba a un jefe o a otro, bueno, es como el dueño de un fondo que dice, este año el cerco viene por aquí y al año siguiente voy a plantar otra planta, el cerco va en otro sentido, le da lo mismo. Dentro de su imperio, claro. Todo es de él. Entonces, efectivamente, hay algunas instrucciones que se dan al Virreinato de la Plata sobre esta materia, que es sobre lo cual los argentinos construyen toda su teoría, por así decirlo, pero me parece que es más sólido desde el punto de vista histórico. Lo que pasa es que este punto de vista histórico hay que complementarlo con otros elementos también. Desde el punto de vista histórico, me parece que los títulos de Chile son mucho más sólidos. Claro. Y lo que sí es que desde muy temprano hay otros países, no solamente Chile y Argentina, que comienzan a hacer actividad en la Antártica, comienzan a hacer expediciones, comienzan a instalarse. ¿Eso genera algún tipo de derecho? Porque hoy día la zona que reclama Chile también es reclamada por Argentina y también es reclamada por el Reino Unido. Yo diría que esto tiene dos tiempos distintos, que básicamente están divididos por el año 1959, que es el año del Tratado Antártico. El propio Tratado Antártico reconoce esos hechos que tú dices, realizados antes del 59, y entonces hay 7 estados, que son precisamente Chile, Argentina, Reino Unido, Noruega, Francia, Australia y Nueva Zelanda, a los cuales se reconoce sus derechos históricos, pero, y esto es lo que hace el Tratado Antártico, pero se suspende toda la controversia al respecto. El Tratado Antártico no suspende los derechos, ni impide el ejercicio de los derechos. Lo que impide es la controversia respecto a esos derechos. En ese sentido queda congelado, se dice, ¿no? Se queda congelado. Así de fría en la Antártica. Una metáfora muy antártica. Sí. Ok, pero hasta ese año 59, entonces, estos 7 países han dicho, tal como Chile, otros 6 países también dicen, levantan el dedo y dicen, no, una parte de la Antártica me pertenece, es Claro. mía. ¿Qué argumentos tienen los otros países? Hay títulos muy distintos. Claro, en el caso de Chile y Argentina, su título principal es el uti possidetis, que decíamos, pero además eso se suma a la cercanía territorial, y incluso hoy en día se sabe que no es tan así, pero se pensaba en esos años que había una continuidad geológica entre la cordillera de los Andes y lo que se llamaba la Antartandes. Hoy en día se sabe que conforme la teoría de placas estuvieron unidas. La península antártica estuvo unida a la Antártica, a la cono sur de América, pero de una manera distinta a la que se piensa, etc. Por otra parte, países como Reino Unido, que en un momento no solo reclamaron para sí para Australia y Nueva Zelanda. Cuando se hacen estas reclamaciones británicas, ni Australia ni Nueva Zelanda eran propiamente independientes. Bueno, hasta el día de hoy no lo son. Hasta el día de hoy son monarquías constitucionales. Claro. Hasta el día de hoy el rey de Inglaterra es también el jefe de Estado de esos dos países. Pero en fin, por lo menos funciona hoy en día autónomamente. Entonces ellos básicamente lo que aducen es haber sido los descubridores, los primeros que llegaron. Los noruegos, todo lo que tiene que ver con los temas balleneros. Los franceses, un poco lo mismo. ¿Cuál es el punto? Y es que de alguna manera lo que el derecho internacional siempre ha exigido es que no te basta con descubrir. Tú tienes que, además de descubrir, hacer actos de toma de posesión y eventualmente quedarte y habitar esos territorios. Entonces, desde ese punto de vista, el que Chile, por ejemplo, mantenga bases permanentes en la Antártica desde 1947 a la fecha, permanentes, siempre ha habido alguien, por supuesto que es un argumento muy, muy sólido. Argentina, en este sentido, aduce una base que ellos tienen en la isla Orcada desde 1904, que fue una base originalmente escocesa, que después se la transfirió al gobierno de Argentina. Lo que es cierto, pero las Islas Orcadas están prácticamente fuera del área antártica. Están de los 60 grados poquito para abajo. Están lejísimos de la península antártica. En cambio, la ocupación chilena ha sido propiamente desde el año 47 en la isla Greenwich, que está ahí ya muy cerquita al continente, y desde el año 48 en la base O'Higgins, que eso ya es continente propiamente tal. Claro. Ahora, Chile y Argentina acá tenemos una rivalidad, evidentemente, porque tenemos áreas de reclamo que se superponen, pero también en cierto sentido somos aliados, porque estamos de acuerdo en que esta área tiene que ser de Sudamérica, digamos, y que no se metan otras potencias, ¿no? Yo creo que si tú observas toda la historia chilena-argentina en esta materia, es precisamente como tú lo decías, una relación de competencia, cooperación. Y de hecho yo creo que incluso en los periodos que nos ha ido un poco mejor es cuando logramos cooperar. No es fácil, no es fácil. Ni los chilenos somos tan fáciles, ni los argentinos lo son. En materia de relaciones internacionales esto es muy delicado y muy difícil, y son equilibrios muy, muy, muy tenues, diremos. Pero no me cabe duda
es más, no solamente la historia, que de hecho, como tú lo dices, si esto uno lo proyecta hacia el futuro y pensamos quiénes pueden ser los grandes desafíos, los grandes adversarios que vamos a tener en este siglo XXI, a Chile y Argentina, a los dos, no solo a Chile y a Argentina, no les quedan muchas más posibilidades que actuar en conjunto y coordinadamente. ¿Y qué se hace? Más allá de lo que sale en la prensa cada tanto, o más allá que hay peleas, siempre estas relaciones son como dos hermanos de edades parecidas que compiten entre sí. Claro, siempre hay esto. ¿Te preocupa, por ejemplo, este anuncio que hizo ahora el gobierno argentino, el presidente Milei, de una base conjunta con Estados Unidos en Ushuaia y que en el anuncio dice, bueno, y esto consolida nuestras pretensiones y nuestro derecho en la Antártida? Me preocupa, pero creo que hay que ponerlo en su contexto. Me parece que esas declaraciones y esas visitas de la general Robinson, etcétera, tienen que ver con una disputa entre Estados Unidos y China, que de alguna manera los dos están queriendo utilizar alguno de los dos, y utilizaron a Argentina porque visto de Washington, Argentina, ¿para qué estamos con cosas? Un país mucho más grande que nosotros. Visto de Washington, Argentina, o el hecho de poder hoy en día hacer tratos con Argentina se les es mucho más favorable. Y claro, el presidente Milei da sus declaraciones, lleva agua a su respectivo molino, diremos, pero me parece que eso tiene mucho más que ver con la disputa, o si ustedes quieren, más bien a cómo hoy en día que Estados Unidos puede ejercer una mayor influencia en Argentina, está aprovechando ese motivo, porque en los 20 años anteriores, o casi en los 20 años anteriores, salvando quizás el periodo del presidente Macri, China ejerció una influencia muy grande. Y hasta el día de hoy, China ejerce una influencia muy grande, bueno, y en Chile también, en materia económica, desde luego. Se puede desestabilizar porque tú hablas de este hito tan importante que es el Tratado Antártico de 1959, ¿no? Que es en el marco de la Guerra Fría. De alguna manera Estados Unidos y la Unión Soviética se ponen de acuerdo en este tratado que congela las pretensiones, que evita que cualquiera de los dos tome militarmente la zona. No hacen ellos reclamos formales de soberanía, pero lo guardan eventualmente para el futuro. Pero ambos quedan entonces con la posibilidad de seguir instalando sus bases y seguir trabajando en la zona, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y ahora Rusia. Pero ahora el mundo cambia. Entra un nuevo actor muy potente como China, que no tenía un rol muy importante, que no fue relevante en el Tratado del 59. ¿Qué tanto desestabiliza este nuevo orden mundial lo que ocurre en la Antártica? Yo creo que la Antártica ha tenido, o el régimen de gobierno antártico ha tenido siempre la pretensión de trabajar y de funcionar de manera relativamente aislada respecto al resto del mundo. Es evidente que esto es una pretensión y no pasa de eso. Y por supuesto que todas las competencias geopolíticas globales impactan en la Antártica. Piensa tú que entre los países que toman decisiones en la Antártica está Rusia y Ucrania. Entonces, hace 3 años que hemos trasladado, aunque no quisiera, es que es imposible de otra manera, hemos trasladado la guerra de Ucrania a las reuniones consultivas del Tratado Antártico. El tema de China pasa un poquito lo mismo. China entra tardíamente, entra en la década de los 80, pero entra muy fuerte, entre el 82 y el 85 de Estado consultivo, es decir, que participa en los procesos de toma de decisión. Ha venido cada 5 o 6 años abriendo una nueva base. Tiene bases en todos los sectores relevantes de la Antártica. Y está invirtiendo recursos y está invirtiendo fuerza. Entonces, ¿hasta qué punto eso desestabiliza frente a un Estados Unidos que ahora veíamos este año? Han recortado, por supuesto, por ejemplo, sus presupuestos para actividad antártica. Entonces, claro, estos cambios que pasan en el hemisferio norte, muy lejos, por supuesto que impactan lo que pasa en la Antártica. Pero es que no solo eso, es decir, no solo son esos los actores. También hay que ver qué pasa con la India, también hay que ver lo que pasa eventualmente con Malasia. Ahora, hace una semana atrás, acaba de hacerse parte del Tratado Antártico de Arabia Saudita. Hay que ver cuál va a ser la actitud que tenga Arabia Saudita respecto a las reglas que ya nos hemos prefigurado. Entonces no me cabe... Irán también, ¿no? Que aparece haciendo una declaración sí, militar, Irán diciendo que tienen derecho sobre la zona. Claro, Irán ha hecho declaraciones, pero Irán no ha hecho el proceso de ingresar al sistema. Es un tema complejo, porque nuevamente Irán en esta geopolítica global lo estamos mirando con una serie de sospechas respecto a muchas cosas, respecto a la posición que tiene, y etcétera. Bueno, de hecho, la influencia que hoy en día ejerce en Bolivia, cómo eso pudiera afectar a las relaciones chilena-bolivianas, yo creo que ahí hay un tema gigantesco. Y Irán ha manifestado efectivamente por medios de prensa, habría que ver qué tan serios son los que han retransmitido aquello, no diremos, pero efectivamente hay declaraciones de intereses soberanos en la Antártica. Bajo el contexto del marco jurídico internacional vigente, considerando el Tratado Antártico, pero también considerando la costumbre internacional que se ha generado en estos años sobre la materia, esas pretensiones de Irán hoy en día están fuera de
cualquier marco jurídico admisible. O sea, aparte de los 7 países que nombrábamos antes, ¿no puede llegar un octavo país y decir yo también tengo mi reclamo aquí? Durante la vigencia del Tratado Antártico, no. Mientras esté vigente. Mientras esté vigente. Porque ese es el compromiso, porque como esa es una norma que está en el Tratado Antártico. Entonces, cuando tú te haces parte del Tratado Antártico, pues bien, te haces parte también de aquella prohibición. Ahora, ¿qué significa en la práctica hoy día el reclamo de soberanía? Evidentemente cada país pone, y Chile lo hace, digamos, y somos muy consistentes en eso, de que cada vez que hay un mapa de Chile está muy claramente indicado que esa es zona que nos corresponde. ¿En la práctica significa algo o es una declaración solamente? No, significa muchísimo, porque si tú empiezas a ver cómo los 7, generalmente se habla de los 7 más 2, los 7 más Estados Unidos y Rusia, ¿cuál es el rol que ellos cumplen dentro del sistema? Son por lejos los más activos, los lejos los más importantes, incluso en temas científicos, son los que más hacen ciencia. ¿Por qué? Porque aún países como Chile, que es un país medio pequeño, el país del 0,3% en población y en PIB mundial, diremos, aún así es un país que hace esfuerzos importantes para tener un nuevo rompehielo, para mantener sus bases, para preparar a su personal de las Fuerzas Armadas, para tener una presencia permanente, para tener el INAH, para destinar dinero a la ciencia, en un porcentaje con una intensidad que países más grandes que Chile, con más espaldas que Chile, pero que no tienen estas pretensiones soberanas, no harían. Entonces, de alguna manera, estos 7 países siguen siendo de alguna manera actores muy, muy protagónicos en todo el sistema. Y esto se ve en las reuniones consultivas, son los países que más presentan documentos, los que más hablan, etc. Pero no solo eso, sino que además de estos 7, hay al menos 4, que en realidad son 6, que son colindantes al Océano Austral. Entonces, cualquier cosa material que tú quieras hacer en la Antártica, pues bien, o tienes que pasar por Chile, o tienes que pasar por Argentina, o tienes que pasar por Australia o por Nueva Zelanda. También Sudáfrica, que no es reclamante, por supuesto, pero estos 4. Pero se nos olvida que Reino Unido tiene Falkland Malvinas, y también es una semipuerta de entrada, y Francia tiene las Islas Kerguelen. Entonces, de alguna manera, varios, o casi todos prácticamente, salvo el caso de Noruega, diremos, de estos países, de estos 7 países, además, geográficamente, tienen un vínculo muy fuerte hacia la Antártica. Ahora, ¿cualquier país puede instalar una base en cualquier parte de la Antártica? La respuesta es sí, no, es complicada. No, lo que pasa es que si tú te haces parte del Tratado Antártico y sigues las reglas, incluida realizar las evaluaciones de impacto ambiental y todas las reglas, sobre todo medioambientales, también políticas en algún sentido, de que sea una base exclusivamente para fines pacíficos, solo investigación científica, que puedes utilizar fuerzas militares como apoyo, pero no son actividades propiamente militares. Si cumples toda esa regla, en principio sí. Ahora, me imagino que es bien difícil trazar la frontera, ¿no? Porque finalmente es actividad que hacen militares y uno dice hasta qué punto es científico, hasta qué punto puede tener algún interés militar. Me imagino que no es fácil. Sí, yo estoy de acuerdo. Uno de los temas que se discute precisamente es el doble uso de las capacidades militares, de las capacidades operativas. Eso es muy cierto. Pero al final este es un mundo relativamente pequeño donde todos más o menos se conocen, donde todas las bases están relativamente cerca, en aquellos sectores que son más habitables. Entonces hay una serie de mecanismos de control además. Hay mecanismos de inspección, mecanismos de observación. En las reuniones consultivas se saca la pizarra de alguna manera a los países. No, hay mecanismos para controlar que eso sea cierto. Ahora, es un mundo que me imagino que hay cosas que deben ser mucho más difíciles de delimitar, ¿no? No sé, si hay un crimen que ocurra en Santiago o en Punta Arenas, la jurisdicción evidentemente para ese crimen es chilena, no hay ninguna duda al respecto. ¿Qué pasa cuando hay un crimen en la Antártica? ¿Qué se hace? Lo que pasa es que es muy complejo, desde luego, pero lo que pasa es que la jurisdicción es una hija de la soberanía. Ajá. Y si tú tienes el tema de la soberanía de manera compleja en la Antártica, obviamente la jurisdicción va a seguir exactamente la misma ruta. Para los 7 países reclamantes, básicamente todos ellos consideran tener jurisdicción territorial en la Antártica. Y Chile, no solo a través de la Ley Chilena Antártica del año 2020, sino que incluso normas anteriores del propio Código Orgánico Tribunal, etc., Chile presume ejercer jurisdicción penal, en este caso que tú me preguntas, completa sobre la Antártica. Y de hecho, hay juicios que han llegado incluso a la Corte Suprema, que si tú no sabes, chilena, que si tú no sabes que eso pasó en la Antártica, es un cuasi delito de homicidio que podría haber pasado en Rancagua, porque se aplica la ley chilena a cabalidad y nadie alega que no se aplique. Ya, pero si en una base rusa que está en territorio que nosotros reclamamos ocurre algo, ¿quién tiene la jurisdicción? Es que ese es el problema. Entonces, para ese tipo de cosas,
Bueno, va a depender cuál sea el otro país, porque si es un país que es más pequeño que Chile, Chile podrá querer imponer su voluntad. Así que el problema es con Rusia. Más Chile, difícil, ¿no? Es más difícil. Chile tenemos la capacidad, nos cuenta que no nos conviene eventualmente. El punto es el siguiente. El punto es cómo tú distingues, y esta fue una discusión que tuvimos para la Ley Chilena Antártica el año 2020 cuando tratamos este punto de jurisdicción. El punto es cómo tú separas aquellos casos en que efectivamente vas a poder aplicar jurisdicción de aquellos casos en que, aunque no la apliques, tú tienes las bases jurídicas para aplicar, para ejercer esa jurisdicción. Entonces la decisión que tomamos, y que me parece a mí la correcta, la Ley Chilena Antártica, que de alguna manera reúne y ordene todo y pone a lo mejor no necesariamente ordena, pero pone un principio general para la aplicación de todas estas normas, parte de la base de que Chile ejerce soberanía y jurisdicción en la Antártica plena y absolutamente. Otra cosa es cómo lo vamos a hacer en el caso a caso. Ya, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es que no solo en la teoría, también en la práctica, porque si en algún día futuro llegara a acabarse el Tratado Antártico y vuelven a discutirse las pretensiones territoriales, lo que te van a decir, no, pero mire, usted a través de su legislación, usted renunció de alguna manera a sus derechos históricos. Y aquí en el caso contrario tú dirás, no, yo ves que pude regular este aspecto, yo me seguí considerando plenamente... no, pero es que no lo aplicó en todos los casos. Bueno, está bien. Tampoco la ley chilena se aplica en todos los casos en Rancagua. Pero se deja establecido ese principio. Se deja establecido ese principio. Y luego, en lo que sí creo que nos falta ser un poquito más proactivo, esto es algo yo he conversado con el fiscal general con el fiscal de Punta Arenas, etcétera. Yo creo que hay en las instituciones que tienen competencia sobre esto, tienen esa noción. Es cómo somos más proactivos, sumando que, por una parte, tenemos la posibilidad material de actuar en esos casos, porque estamos efectivamente ahí a 2 horas o menos en avión del lugar que habría que ir a inspeccionar, cosa que evidentemente casi todos los otros países no pueden hacer. ¿Cómo nosotros nos ofrecemos ante el resto de la comunidad internacional para cumplir funciones, llamémoslas cuasi jurisdiccionales, o ejercer una soberanía funcional, pero de alguna manera, por una parte, colaboramos a la justicia internacional, porque bueno, si hubo un asesinato hay que controlarlo, diremos de alguna manera, o hay que ver, pero por otra parte vamos sentando, por supuesto, esto que estoy diciendo yo no solo porque lo escuchan aquí en la radio, toda la gente, todas las cancillerías del mundo lo tiene clarísimo, entonces obviamente no es tan difícil que nos den la posibilidad. Pero, ¿y ha habido casos de homicidio en la Antártica? Por supuesto. Han habido casos de homicidio, casos de semi-homicidio. Yo los que conozco, no hay ninguno, no son tantos tampoco. Hay algunos que son más sospechosos de que sean homicidios. Por ejemplo, hace unos 10 años atrás, puede haber sido, en la base Munson Scott, que es la base norteamericana que queda en el polo mismo, un científico australiano murió. Estaba en el medio invierno, no lo pudieron retirar, es decir, lo retiraron y lo sacaron para el lado afuera y lo dejaron ahí que se mantuviera el frío, diremos, congelado, y lo retiran 6 meses después. Estados Unidos hace todo su ingreso vía Nueva Zelanda. Entonces Nueva Zelanda quiso levantar un procedimiento, las autoridades norteamericanas no le facilitaron mucho, los australianos también estaban interesados porque este era australiano, etc. Pero lo que se sabe es que este hombre, entonces no se sabe si fue homicidio o no, pero sí, por las pruebas periciales que se le hicieron, tenía exceso de algunos metales o algunas cosas que lo podrían haber matado. Se las dieron, él haciendo sus pruebas científicas, lo hizo, no lo hizo, etc. Era un australiano en una base estadounidense en un territorio reclamado por Nueva Zelanda. Y por todos, en realidad, porque como queda en el polo mismo, en realidad convergen ahí todas las... Pero como Estados Unidos sale por Nueva Zelanda, después hay un caso chileno, que también fue conocido por nuestra Corte Suprema, que es un cuasi delito de homicidio, porque no fue un homicidio propiamente tal, sino que fue una orden imprudente de las autoridades de la base O'Higgins, que ordenaron, en una situación que estaba el clima relativamente difícil, obligaron a devolverse, aparte del personal que venía de vuelta a una expedición, se le había perdido unos trineos y unos equipos, lo obligaron a devolverse a buscarlo, y en esa vuelta cae en una grieta y mueren 3 o 4 personas. Entonces, ese caso se siguió la responsabilidad de los mandos de la base por cuasi delito de homicidio, diremos. Y en ese caso era una base chilena, eran chilenos los víctimas, y los victimarios no hubo mayor controversia. Por eso, ahí no había mayor problema por lo mismo. Y además fue algo que se conoció originalmente bajo la justicia militar, porque y se dice en el sentido de que los militares siempre llevan
llevan el reglamento de disciplina en la mochila, dicen, vayan donde vayan, las leyes chilenas los siguen. Luis Valentín, hemos visto que hay una sensación de que hay muchas amenazas a este status quo de la Antártica. La última que ha generado muchos titulares en la prensa internacional es esta revelación de fuentes británicas de que Rusia habría encontrado un gigantesco yacimiento de petróleo en la Antártica. ¿Te preocupa que este tipo de hechos, por ejemplo, si se confirma la presencia de petróleo en esas cantidades, pueda socavar esta institucionalidad y este acuerdo que hay de mantener la Antártica fuera de este tipo de explotaciones comerciales y de usos militares? Yo creo que todo lo que pasa en la Antártica debe preocuparnos siempre, pero me parece súper importante poner las cosas en contexto. Lo que se reveló en esta comisión que existía especial en el Parlamento británico fue una noticia que salió en la prensa sudafricana el año 2020, que jamás hay mayores confirmaciones por parte de Rusia. Entonces, no digo que sea cierto o no sea cierto, lo que pasa es que efectivamente lo que se sabe es que efectivamente quieren exploraciones científicas rusas, pero apoyados por una empresa estatal rusa que se dedica a la prospección petrolera. Entonces, pero claro, eso no quiere decir que estuvieran haciendo prospección petrolera, pero el barco en que iban, los instrumentos, entonces lo que habría que seguir aquí es si esos científicos geólogos rusos hicieron publicaciones científicas, fueron a congreso, hasta qué punto eso es ciencia o no. Pero más allá de eso, siempre se ha sabido que en la Antártica hay hidrocarburos. Eso no es novedad ninguna. Distinto es decir, en este punto en particular he encontrado, por supuesto, pero esto siempre se ha sabido. También lo que he conversado con expertos en estas materias, aún que fuera cierto todo lo que salió en la prensa sudafricana hace 4 años atrás, diremos, aun cuando fuera cierto, estos son las investigaciones, las pruebas iniciales para llegar a efectivamente a determinar cantidad y todo eso. Esas son estimaciones bastante al voleo, claro, bastante general. Pero se puede abrir un apetito y esto hasta el año 2048 podría volver a revisarse. ¿Podrían las potencias decir, no, vamos efectivamente a abrir la Antártica para hacer exploraciones o para hacer extracciones? Yo creo que se abre el apetito desde luego, pero eso tiene que ver con cosas que pasan fuera de la Antártica. Yo siempre he pensado que la principal amenaza para la Antártica es el crecimiento demográfico del resto del mundo. Porque si de aquí a fines de siglo tenemos una población de 11.000 millones de habitantes, bueno, ¿cómo le damos comida y cómo satisfacemos las necesidades de esas personas sin eventualmente explotar continentes como la Antártica, que se sabe que tienen muchos recursos? El año 2048, por supuesto que es un hito importante, pero que hay que mirarlo con cuidado. El año 2048, lo que eventualmente podría hacerse, porque no es que vaya a pasar, podría eventualmente llamarse a una conferencia de revisión del Protocolo de Protección del Medio Ambiente, que entre otras normas, su artículo 7º prohíbe la explotación de minerales, salvo la investigación científica al respecto. Entonces, de alguna manera, hacer ciencia sobre minerales es algo que está permitido, y lo que han hecho los rusos bajo ese contexto, más allá que les creamos o no les creamos, es un punto distinto, pero bajo ese contexto lo que han hecho los rusos está dentro de los márgenes. ¿Y de quién depende que pase eso o no pase el 2048? Cualquier país puede pedir, cualquiera de los países consultivos, que al día de hoy son 29, entre ellos Chile, cualquier país consultivo puede pedir que se cite esa conferencia de revisión. Pero esa conferencia de revisión tiene unos quórum altísimos para acordar cualquier cosa, complejísima. Incluso respecto a la explotación de minerales, dispone que solo esta podrá iniciarse si previamente se ha alcanzado un régimen obligatorio que, entre otras cosas, contemple normas de responsabilidad ambiental, de cuidado de protección del medio ambiente, etc. Entonces, no es que el año 2048, puede ser que nadie llame. Esta misma posibilidad existía respecto al Tratado Antártico, el año 1991, y hasta el día de hoy, o a partir del año 91. Y nunca nadie ha solicitado una conferencia de revisión del Tratado Antártico. Por el contrario, por caminos paralelos, justo el mismo año 91 se alcanza el Protocolo de Protección del Medio Ambiente, que, visto desde hoy, de alguna manera reforzó la evolución natural que había tenido este sistema. Entonces puede ser, y volviendo un poco a tu pregunta, ¿de quién depende? Bueno, depende en gran manera de cómo haya evolucionado la sociedad internacional y la conciencia y cómo de alguna manera enseñamos a nuestros jóvenes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Porque pudiera ser que el año 2048 tengamos una conciencia universal, que espero así sea, mucho más preocupada de cuidar nuestro planeta, y que en definitivamente, nadie se le ocurra hacer esto porque dice, no, el valor ecosistémico, el valor cómo influye en el resto del planeta Tierra, cómo influye en el clima, etcétera, es tan importante como reserva de agua dulce, como se quiera, que eso hay que cuidarlo. Yo espero que así sea. Ojalá así sea. Luis Valentín Ferrada, muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de lo que importa. Feliz, 1.000.000 de gracias. Y esto importa mucho.
Antes de ir a nuestro siguiente invitado, te contamos que Enel nos acompaña en Lo que importa. En Enel podemos cambiar la energía para un mejor mañana, porque hoy tenemos nuevas formas de usar la energía y hacer de nuestra casa un lugar más cálido. Podemos vivir en una ciudad mucho más conectada, pero sobre todo tenemos la energía para crear un futuro más sostenible. Seguimos en Lo que importa. Vamos a seguir hablando de la Antártida y queremos hablar ahora de la parte científica, de lo que hay en el continente blanco y de lo que nos puede enseñar. Y para eso estamos junto con uno de los científicos chilenos más reconocidos y más prestigiosos del mundo, Gino Casasa, profesor asociado de la Universidad de Magallanes, consultor de geoestudios, glaciólogo, una eminencia mundial en la materia. Gino, un honor estar hoy día contigo en Lo que importa. El honor es mío, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Gino. Partamos un poquito por tu historia. Tú partes como montañista, ¿no? Ahí te empiezas un poco a enamorar del tema de los glaciares y empiezas a estudiarlo. Exactamente. Pateando hielo y subiendo montañas, algunas con hielo, otras no. Y que es yo diría, el origen de muchos glaciólogos. Y entonces ver que no solo podía patear hielo, sino estudiarlo. Y eso me llevó a la Antártica ya por ahí, por el año 1982, como mi profesor ahora, que es mi jefe en la consultora Geoestudios y que es una carrera que continúa con mucho entusiasmo. Me imagino que para un glaciólogo la Antártica es como el lugar más importante, ¿no? O uno de los más importantes. Sí, claro, la Antártica, digamos, es como si alguien fuera a tirarle un estuco de hielo. Y no hay muy pocas montañas con roca, y sobre todo en el interior, que, el interior es otra cosa, es un plato así inmenso, pero que hay ciertas cordilleras, así que para un glaciólogo es el paraíso. ¿Qué es lo que se estudia en la Antártica? ¿Qué es lo que podemos aprender de la Antártica? Mira, en la Antártica hay dos grandes hielos continentales o sábanas de hielo continental en el planeta. Antes, en las últimas glaciaciones, estos periodos fríos, cuando la Tierra se enfriaba y crecían los hielos, había muchos más, pero que cubrían incluso todo Canadá y parte de Estados Unidos, la parte norte. Pero ahora quedan solo dos, que es Groenlandia y Antártica. Pero Groenlandia tiene 1,7 millones de kilómetros cuadrados de extensión, y Antártica tiene 13,5 millones. Entonces es el gran laboratorio natural de hielo, pero que afecta no solo el clima y la situación ambiental en el entorno de Antártica, sino que todo el planeta, por su tamaño. No es como un pequeño glaciar que podríamos tener en el Cajón del Maipo, ¿cierto? O en cualquier lugar, que afecta muy localmente. Y claro, los recursos hídricos, aguas abajo, pero no más allá. Antártica afecta todo el planeta a través de teleconexiones mediante corrientes oceanográficas y atmosféricas. ¿Y cómo nos afecta? Eso significa, por ejemplo, si hay cambios en la Antártica, y te voy a preguntar cuáles son los cambios que ha habido en los últimos años desde que tú empezaste a estudiar. ¿Cómo afecta eso al equilibrio total de la Tierra? Bueno, como te decía, la Tierra, digamos, recibe radiación solar, principalmente en el Ecuador y las zonas tropicales. Y ese calor entonces advectado es transferido a las zonas polares a través de corrientes, pero esas corrientes entonces impulsan de vuelta aire frío y agua fría, bastante dulce, digamos, porque viene del derretimiento de los hielos, y que se hunde en los océanos, porque es muy, muy pesada, digamos, de mucha masa, y que vuelve a resurgir, digamos, en mucho más al norte, incluso en otro hemisferio, digamos. Entonces, eso claramente afecta. Entonces, se puede apagar, disminuir la velocidad o el patrón, digamos, de alguna de esas corrientes que pueden afectar el clima. Y es así como hay en esos, ¿qué año fue? El 2017, me parece, cuando fueron estos aluviones que lamentablemente traían no solo daño a infraestructura, sino que muchos muertos en la zona de Copiapó, Vallenar, en fin. Hay una correlación ahí con la Antártica, que uno no se la imagina, digamos. Y está el tema, obviamente, del aumento del nivel del mar, en que Antártica almacena del orden de 55 metros. Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundito para preguntarte lo anterior? ¿Cómo se da esa relación entre que pase algo en la Antártica y que haya aluviones en Copiapó?
Pucha, son esto que está muy de moda hoy en día, son las bajas segregadas, ¿cierto? Que se van desplazando por la cordillera, porque se dan las condiciones en la cordillera, nuestra cordillera de los Andes y todos los Andes y todas las cordilleras del mundo, condicionan muchísimo el clima. Incluso se habla ahora de estas inundaciones en Río Grande do Sul, en Brasil, que estaban condicionadas por estas corrientes que bajaban y que no podían irse hacia el este, eran circulaciones del este del Atlántico, por la cordillera, empujadas hacia el sur y que provocaron, digamos, esas tremendas inundaciones con daños tremendos y pérdida de vida. Lo mismo pasa con estas bajas segregadas que están muy de moda hoy en día, que se estaciona, al contrario de un frente que va, ¿cierto?, siendo advectado y se mueve muy rápidamente. Un frente aquí en la zona central de Chile, pucha, no dura más de 1 o 2 días, digamos, 3 días lo sumo, si un tremendo frente. Viene un frente cálido, después puede venir un frente frío, pero pasa muy rápido. En cambio, una baja segregada puede permanecer por mucho tiempo, muchos días, y eso es lo que se mueve a lo largo de la cordillera, ya sea de norte a sur o de sur, incluso de norte a sur, pero normalmente también de sur a norte. Perfecto. Y me decías que otro tema fundamental es el nivel del agua. El nivel del mar es el gran tema de Antártida, porque si sumamos todos los glaciares del mundo, un hielo continental es en realidad un glaciar muy, muy grande, que tiene más de 50.000 kilómetros cuadrados, que es una definición muy arbitraria, pero ese es el... Y que decía que había solo 2 en el planeta, Groenlandia y Antártida, de los cuales Groenlandia, digamos, tiene del orden de 7 metros de aumento del nivel del mar, si la derretimos así en un 2×3. Si Groenlandia se derrite completa, el nivel del mar sube 7 metros. Sube 7 metros. Perfecto. En cambio, si Antártica se derrite, el nivel del mar subiría del orden de los 55 metros. 55 metros. Ahora, no se va a derretir ni Groenlandia ni Antártica de la noche a la mañana. Pero en contraste, si sumamos todos los glaciares del mundo en las cordilleras, incluso en las zonas polares, ¿cómo se define un glaciar? Que esté físicamente separado de ese gran hielo continental. Entonces, por ejemplo, un glaciar en una isla que tenga menos de 50.000 kilómetros cuadrados es un glaciar. Entonces, si sumamos toda la familia de glaciares que están alrededor de Groenlandia, alrededor de Antártica y en todas las cordilleras del mundo, que incluye Himalaya, Karakoram, Hindu Kush, ahí en Asia Central, ¿cierto? Que incluye el Cáucaso, los Alpes, las Rocallosas y obviamente los Andes. Si sumamos todo, subiría del orden no más de medio metro, 40 centímetros, de ese orden. Entonces, frente a la inmensidad de los hielos continentales de Antártica y Groenlandia, es la nada, pero es lo que más se está contribuyendo hoy, junto con un tercer elemento. Entonces tenemos derretimiento de los glaciares pequeños, glaciares de montaña, derretimiento de las zonas polares, que es cada vez más importante. Cuando yo empecé a estudiar glaciología, eso era nada, o sea, era totalmente despreciable y nadie lo tomaba en cuenta. Y en la última década se sabe principalmente Groenlandia, que está aportando con mucho derretimiento, y también sectores de Antártica. Pero el tercer elemento es la expansión térmica de los océanos. La atmósfera se está calentando y esa ola de calor penetra hacia los océanos, y los océanos, si bien es cierto, uno piensa que es una fuente infinita, digamos, que puede capturar calor y capturar dióxido de carbono, pero es absolutamente finita en ambos temas, y por lo tanto se está expandiendo. Así como un metal, si uno lo calienta, se expande, igual, digamos, los océanos, y están contribuyendo casi, yo diría, 1/3 cada una de esos aspectos. Y con estas magnitudes, que es muy interesante para poder dimensionar realmente lo que significa la Antártida comparado con la magnitud total de los glaciares, también gran parte entonces del agua dulce del mundo, las reservas están ahí. Absolutamente. Antártica, digamos, concentra 97% del agua que está congelada y más del 90% del agua dulce del planeta. Está ahí, solamente en la Antártida. Que está ahí, digamos, de lo que sería aprovechable cerca de la superficie. Y sumamos el volumen de lagos, ríos y de las napas superficiales. No te estoy hablando de las napas profundas, porque esa es otra cosa. ¿Cómo se investiga en la Antártica? Tú has ido muchas veces para allá. ¿Cómo es hacer ciencia en un lugar como ese? Bueno, digamos, las ciencias tradicionales
eran básicamente geofísica, física de la Tierra, digamos, y también los hielos, obviamente, y la atmósfera. Esos eran como con algunos campos. Y la biología, digamos, en el sentido, y oceanografía del entorno cercano, pero a lo largo del tiempo eso se ha transformado, por ejemplo, en astronomía. El Polo Sur y las zonas polares son una de las mejores zonas para estudiar ciertos efectos, porque recordemos que concentran ahí, digamos, el flujo magnético, como son los polos, y se pueden estudiar, no sé, concentraciones de neutrinos que provienen del espacio exterior, y hay experimentos en el Polo Sur que han costado cientos de millones de dólares y han perforado, lo han dejado como queso suizo, digamos, poniendo detectores de neutrinos en cosas así inverosímiles que a uno lo abisman. Y también la vida extremófilos, la vida en los extremos, en que se han descubierto bacterias, microalgas, en fin, y que también afectan los procesos físicos químicos del hielo, que son temas bastante más recientes, sin hablar de los lagos subglaciares que existen en Antártica, en que tenemos en superficie temperaturas medias anuales en la superficie de 55 grados bajo cero y que en verano llegan a escasos 30 grados bajo cero, pero que bajo 3 kilómetros de hielo hay un lago, y hay un lago con una vida que aún no conocemos y estamos empezando a explorar. Entonces hay temas maravillosos. Es muy fascinante, me imagino, ver cómo la vida puede florecer en circunstancias tan extremas, ¿no? Porque también uno lo hace pensar qué podemos buscar cuando buscamos vida en otros planetas, en qué circunstancias pueden existir, ¿no? Absolutamente, y por eso Antártica y las zonas polares, digamos, aparte del desierto de Atacama, por supuesto, y temas, digamos, zonas muy, muy secas o muy, muy altas, son ambientes extremos, también son una base para buscar el origen de la vida, por un lado, y por otro lado estudiar exoplanetas, planetas, digamos, que están muy lejanos y que tienen hielo, y no solo hielo, sino que tienen dióxido de carbono en estado congelado, en fin. Gino, tú me contabas, estábamos conversando fuera de cámara antes de empezar el programa, que has ido no solamente al Polo Sur, sino que también una expedición al Polo Sur inaccesible. Sí. ¿Qué es eso, para empezar? ¿Cómo se llega ahí? Fue un intento, llegamos cerca, llegamos a unos 200 o 300 kilómetros del Polo Sur inaccesible o Polo Sur de inaccesibilidad. Y ¿qué es ese lugar? ¿Qué es el Polo Sur de inaccesibilidad? Sí, es como el centro geométrico que está más lejano de la costa. Si uno tira, digamos, radio a la costa, ¿cuál es el radio, digamos, más cercano a la costa? Y eso obviamente es como el centro de la Antártica. Yeah. Y ese centro de la Antártica hay dos cálculos. Hay un cálculo inicial que no fue muy preciso porque no se conocía muy bien Antártica en el Año Geofísico Internacional, en que las grandes potencias, y nosotros somos uno de los signatarios originales, como Chile, de los 12, entonces Estados Unidos inmediatamente dijo, vamos a instalar una estación en el Polo Sur. El Polo Sur, digamos, ya Amundsen y Scott habían llegado en 1911, en esa fecha aproximadamente, y se sabe, digamos, ya es 90 grados de latitud. Pero el Polo Sur de inaccesibilidad, con los mapas que habían, dijeron, los rusos vamos a hacer una base ahí. Y de hecho hicieron una base ahí que ahora está abandonada hace muchas décadas, pero donde pusieron una estatua de Lenin. Entonces el que no se llegaba, digamos, a tomarse la foto con Lenin no llegaba, digamos, a esa zona. Entonces, ¿Y todavía está esa estatua ahí? Aparentemente se cubrió, pero en esa época, y te estoy hablando del 2007, 2008 aproximadamente, en que un gran personaje explorador, empresario obviamente, y que tiene el financiamiento para poder ir a coleccionar estos polos, y que está obsesionado por los polos tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, nos invita al regreso de este convoy con un tractor y módulos correspondientes a hacer ciencia de vuelta del Polo Sur de inaccesibilidad. Y fue una oportunidad maravillosa que no la perdimos, le dijimos inmediatamente que sí. Y fue maravilloso, excepto que el tractor, digamos, fallaron los inyectores en latitud 88, algo así, más allá del Polo Sur, en lo que respecta, digamos, a la posición de Chile. Entonces veníamos más o menos del sector al sur de Sudamérica, y estos personajes con el mecenas y el explorador
los tomaron, aterrizaron ahí donde estaba el tractor en Pana y los llevaron al Polo Sur de inaccesibilidad. Y a nosotros en el mismo avión, digamos, nos llevaron y esperamos a que... Y fuimos con este mecánico, digamos. Perdón, ¿cómo se consigue un mecánico en el Polo Sur? No recuerdo si era la Caterpillar o la Cummins o algo así, el motor, pero eran los inyectores, digamos que si algo sabemos de diésel es como el corazón. Cuando te fallan los inyectores es como que te falla el corazón, digamos. Y lo arregló este tipo a menos 35, que era la temperatura ambiente, y el tractor había estado ahí por varios días. Y salimos andando y haciendo ciencia de vuelta, así que fue una experiencia que queda pendiente, digamos, y no sé si volveré algún día al Polo Sur de inaccesibilidad, pero fue una maravillosa experiencia. Tuve que llamar al mecánico que fuera de Estados Unidos al Polo Sur. Exactamente. hacer la reparación. Y que llamaron a reparación a todas las máquinas que tenían ese motor, a que devolvieran los motores y le iban a cambiar los inyectores gratis. Ahora, no sé si esto significó, digamos, probablemente hubo que pagarle algún viaje, digamos, al mecánico. Gino, claro, hay mucha cooperación internacional. Tú fuiste parte también del panel de científicos del cambio climático, ¿no? Que fue galardonado con el premio Nobel precisamente por el aporte que hacen a la investigación de lo que está ocurriendo en el cambio climático. ¿Qué tanto te preocupa? ¿Qué tan grave es la crisis climática habiendo podido observarlo de primera mano y estando viendo sus efectos? Bueno, cuando estudié yo era un total escéptico del cambio climático y tenía una visión más bien, yo diría, de los tiempos geológicos, en que ha habido múltiples oscilaciones mucho más grandes de las de hoy en día. El planeta ha sobrevivido, ha evolucionado, obviamente, en base a esos cambios. Recordemos que al principio la atmósfera era anaeróbica, ¿cierto? Ese es uno de los grandes cambios. Después se permitió la vida aeróbica. Pero la verdad que con el tiempo, a pesar que en esa época, gente como Manabe, a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz, si mal no recuerdo, el 2007 o algo así, o el 2001, pero a principios de los 2000, ya en la década del 60 había hecho esa conexión entre el aumento de dióxido de carbono de una Tierra que estábamos emitiendo antrópicamente con las emisiones, quema de combustibles fósiles principalmente, aumentando eso y cambiando el equilibrio térmico de la Tierra, donde los gases de efecto invernadero son una causa crucial del por qué tenemos condiciones apropiadas para la vida, digamos, al contrario de otros planetas como Marte, ¿cierto? Sin atmósfera. Pero el tema es que empecé a sensibilizarme con los estudios, con los modelos. Y recordamos, tú mencionaste el IPCC, el primer IPCC que fue ya hace, prácticamente 20 años. El mensaje del IPCC es que no era discernible en aquella época, hace unos 20 años, una señal humana del aumento de los gases de efecto invernadero, básicamente dióxido de carbono en la atmósfera, con un cambio climático, ¿ya? En cambio ahora, en el último IPCC, que estamos hablando un par de años atrás, el último informe de evaluación, el AR6, la verdad que no cabe absolutamente ninguna duda, es inequívoco, es el término que usan, que como seres humanos estas emisiones han generado un aumento de la temperatura y las proyecciones futuras se ven cada vez peor, digamos, en cuanto al aumento de la temperatura. Además, lo que hicimos en el pasado nos va a seguir afectando, digamos. O sea, esto es algo que permanece por mucho tiempo. Has tocado un tema clave. Estamos dejando, lamentablemente, un legado. Estamos comprometiendo, esa es la palabra que se usa en el mundo científico, comprometiendo un clima hacia el futuro. Entonces, un clima que, a pesar que apaguemos ahora todas las chimeneas, todas las emisiones y cambiemos a energía renovable, ¿cierto? No contaminante, la verdad que debido al hecho principalmente que el dióxido de carbono en la atmósfera perdura por varios siglos. Entonces eso yo creo que es la clave y no es así como los clorofluorocarbonos, si lo vemos con el tema del ozono y el protocolo de Montreal, o el tema del metano, que duran pocos años, pocas décadas. Entonces si pagamos ahora, la verdad que en los próximos pocos años, décadas, vamos a tener, digamos, un clima parecido al pasado. No. Lamentablemente el dióxido de carbono permanece, después se captura en el suelo, en los árboles, pero vuelve a la atmósfera. Entonces estamos hablando de muchos siglos, si no un milenio. Entonces estamos comprometiendo el clima del futuro
Y en términos de estos grandes hielos, como la Antártida, como Groenlandia, ese proceso ya se puso en marcha, lamentablemente, y consideramos, la comunidad científica, digamos, consideramos que es un proceso lamentablemente irreversible a escalas humanas de pocos siglos y que vamos a tener que lidiar y adaptarnos, y no solo mitigar, sino que adaptarnos a un mundo en que vamos, por ejemplo, a ver eventos extremos producto de esos cambios, eventos climáticos extremos y aumento a nivel del mar. Gino, también, tú lo decías, lo hablábamos recién, gran parte de las reservas de agua dulce están en la Antártida, ahora hay expediciones que también han explorado la posibilidad de encontrar grandes reservas de petróleo también en la Antártica. ¿Crees que es posible mantenerla como un continente relativamente intocado, fundamentalmente para investigación científica, o que finalmente los intereses económicos se van a imponer y va a terminar siendo un continente explotado? Yo estoy convencido que por lo menos este siglo se va a mantener. Recordemos que en el 2048 se va a revisar el protocolo ambiental, el protocolo de Madrid, que es parte del sistema de tratado antártico y que básicamente indica que no solo la explotación minera, y claro, los hidrocarburos son explotación minera, sino que la exploración minera también está totalmente prohibida. Y yo estoy seguro que confío que el 2048, digamos, todos los países antárticos consultivos se van a poner de acuerdo en prorrogar ese protocolo ambiental, y el protocolo, el Tratado Antártico en sí, digamos, no tiene fecha límite. Entonces es el mejor ejemplo a nivel mundial de un parque nacional dedicado a la paz y la ciencia, y yo confío que se va a mantener así. ¿Y cómo convencerías a alguien de que es importante mantener la Antártica? Pucha, controla digamos, tiene la reserva de agua más importante del planeta, pero controla el clima, las corrientes oceanográficas, atmosféricas, es capaz de cambiar el clima, sobre todo en el hemisferio sur, pero también en el hemisferio norte. Entonces no juguemos con la Antártica, y pucha, como seres humanos, nuestro creador nos ha dado una inteligencia a su imagen y semejanza, en que nosotros tenemos capacidad de buscar energías alternativas, lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Y de cuidar realmente esta naturaleza que nos ha dado Dios, y que podemos buscar vías alternativas y no ir a destruir todo el medio ambiente. Dejemos algo, digamos, preservado, y sobre todo preservado para generaciones futuras. Gino, muchísimas gracias por habernos acompañado y para hablar de lo que importa. Muchas gracias a ti, Daniel, y a todo tu equipo. Lo que importa es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro. Hasta aquí esta edición de Lo que importa. Ojalá que te haya gustado el tema de hoy. Recuerda, si te gustó este contenido, de pasar la voz, de conversarlo con tus amigos, con tus colegas, con tus familiares, para que seamos cada vez más en esta comunidad dedicada a hablar de los temas que importan. Síguenos en Spotify, puedes escucharnos también en Apple Music, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde además de cada uno de los capítulos, cada día miércoles, estamos subiendo shorts con los mejores momentos y también una versión en video de nuestra columna semanal, para que también puedas compartirla a través de nuestro canal de YouTube. Y todas las actualizaciones, como siempre, están también en mis redes sociales, especialmente en mi cuenta de Instagram. Muchas gracias, que tengas una muy buena semana, y nos encontramos el próximo miércoles con otro tema que importa. Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala.